En este video, hablaremos sobre los ciclos económicos. El objetivo general de la lección es comprender la importancia de los ciclos económicos en la toma de decisiones públicas y privadas. Objetivos particulares. 1. Conocer la definición de ciclo económico. 2. Comprender las etapas del ciclo económico y las causas de cada una de ellas. 3. Identificar las diferencias entre la metodología clásica de ciclos económicos y la metodología de ciclos de crecimiento. 4. Describir los ciclos económicos que ha tenido México a lo largo de su historia. Estos son los temas que abordaremos. La actividad económica de un país tiende a expandirse en el tiempo. Sin embargo, no crece todo el tiempo, sino que muestra periodos de expansión y retracción, conocidos como ciclos económicos. Lo ideal sería que la actividad económica de un país se extendiera a través del tiempo a un buen ritmo, de tal forma que se genere empleo suficiente para los que buscan nuevas oportunidades, pero sin crear presiones inflacionarias. El crecimiento económico produce una demanda de empleos, mientras que el aumento de la población genera una oferta laboral. Lamentablemente, la actividad económica nunca crece al ritmo ideal, por lo menos por tiempo indefinido. Hay periodos de expansión que permiten una buena generación de empleos, pero después de cierto tiempo se empiezan a sentir presiones inflacionarias no deseadas. Hay otros en los que la inflación va a la baja o se encuentra a un nivel deseable. Pero puede ser que no haya suficiente generación de empleos. La identificación oportuna de las diferentes fases de un ciclo es importante para casi toda la población, ya que afecta de formas diferentes a nuestras inversiones, negocios y empleos. El término ciclo económico, business cycle, se refiere a las fluctuaciones en producción o actividad económica que duran desde un par de trimestres hasta varios años. La definición más citada proviene del estudio clásico de los economistas Arthur Burns y Wesley Mitchell de 1946 titulado Measuring Business Cycles, midiendo ciclos económicos. Son fluctuaciones en la actividad económica agregada de países cuya economía está organizada en empresas de negocios. Un ciclo consiste en expansiones simultáneas en muchas actividades económicas, seguidas de recesiones generales similares, contracciones y recuperaciones que se fusionan en una nueva etapa de expansión en un siguiente ciclo. La duración de un ciclo varía de más de un año a periodos de 10 o 12 años y no son divisibles en ciclos más cortos de características similares. La definición clásica y original proviene de Wesley Mitchell en 1927. Él establece 4 puntos clave. 1. Los ciclos económicos son fluctuaciones en la actividad económica agregada. 2. Un ciclo consiste en expansiones simultáneas en la mayoría de las actividades económicas, seguido de recesiones generalizadas de forma similar. 3. Esta secuencia de cambios es recurrente, aunque no periódica. 4. No son divisibles en ciclos más cortos de magnitud y carácter similares. El ciclo económico no se enfoca en un sector determinado y mucho menos en un negocio específico, sino en el comportamiento generalizado de la economía. El ciclo económico completo consiste en 2 etapas principales, la de disminución, cuando la actividad económica se encuentra en una recesión, y la de crecimiento. Los puntos sobresalientes de un ciclo son el máximo o pico, peak, el cual representa el nivel más elevado, y el piso o valle, trough, que es el mínimo o más bajo. La primera etapa de un ciclo es una recesión, que empieza en el momento en que la dirección general de un espectro amplio de indicadores económicos va hacia abajo y termina en el momento en que llega al punto más bajo. La siguiente etapa, que es cuando la economía empieza a crecer, se conoce como recuperación y comienza en el momento en que concluye la recesión, punto más bajo del ciclo, y termina cuando se regresa al punto máximo anterior. A partir de ese instante inicia lo que propiamente se llama expansión. En un ciclo típico, esta fase es casi siempre la más prolongada, como es el caso de la mayoría de los países desarrollados. Para situar la importancia del ciclo, aquí presentamos las características generales de los indicadores en relación con el ciclo económico. En términos de la dirección que toma cada uno en este tema, hay 3 categorías principales.
1. Procíclico, su movimiento es en la misma dirección que la economía en general. Si ésta crece, el indicador también va en aumento, en cambio, si estamos en una recesión, el indicador disminuye. 2. Contracíclico, es aquel que se mueve en la dirección opuesta al ciclo económico. 3. Acíclico, su movimiento no tiene relación con el ciclo económico y, por lo mismo, es de poca utilidad. En términos del tiempo de reacción que toma cada indicador en relación con el ciclo económico, también hay tres categorías principales. 1. Coincidente, significa que el tiempo, timing, de sus movimientos coinciden con el ciclo económico. Esto cobra más importancia al iniciarse una nueva fase del ciclo económico, es decir, en el momento en que la economía termina una fase de expansión y entra en recesión, o bien, cuando culmina una recesión y empieza a crecer la economía. 2. Adelantado, es aquel que anticipa los movimientos del ciclo económico y por lo mismo, son los de mayor observación. 3. Rezagado, significa que su cambio de tendencia ocurre después de haberse iniciado una nueva fase en el ciclo económico. Aunque no tiene utilidad para anticipar los cambios en el ciclo, sirve como señal de consolidación de una fase. Es importante considerar que un indicador puede tener movimientos erráticos en algunos meses y dar señales falsas en cuanto a la situación del ciclo económico en un momento dado. La definición de la National Bureau of Economic Research, NBER, es una caída significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía en su conjunto, que dura más que unos pocos meses y que sea normalmente visible en el PIB real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y en las ventas al menudeo y mayoreo. Se reconoce a la NBER como el árbitro oficial de los ciclos económicos. En México, contamos con datos trimestrales del PIB a partir de 1980, los cuales se dieron a conocer por primera vez en 1988. Sin embargo, fue hasta finales de la década de los 90 cuando el INEGI empezó a divulgar datos ajustados por la estacionalidad, lo que permite realizar comparaciones con trimestres inmediatamente anteriores para ver si tenemos 2 trimestres consecutivos de disminución en la actividad económica. Por lo mismo, no es sino hasta principios de este siglo, con datos a partir de 1980, que podemos definir, por lo menos con cierta facilidad, las fechas de los ciclos económicos en México. A partir de la información que proporciona el INEGI podemos realizar un mapeo fiel de los ciclos económicos en el país desde 1980. Esto nos permite analizar de manera cabal las recesiones que hemos tenido entre 1980 y el 2010 y llegar a conclusiones precisas. De acuerdo a la siguiente tabla podemos observar. Las recesiones generalmente tienen una profundidad negativa, destacando las de noviembre de 1994, menos 18.5%, y febrero de 1982, menos 15.5%. Las fases ascendentes son más prolongadas y presentan profundidades positivas, como la de noviembre de 1986 con una duración de 72 meses y una profundidad de 51.4%. El periodo más reciente registrado es una recesión entre enero de 2020 y marzo de 2021, con una profundidad del menos 8.5%, seguida por una fase ascendente hasta diciembre de 2024 con una profundidad del 15.0%. Cada recesión es diferente en cuanto a su profundidad y duración. También, podemos decir lo mismo en términos de sus causas, aunque sí es posible identificar algunos factores recurrentes. Asimismo, se ha observado que las naciones desarrolladas entran en recesión cuando estallan las burbujas en los precios de los activos o cuando enfrentan un incremento desorbitado en los precios de algún commodity fundamental, como el petróleo. En los países menos desarrollados es más común observar una recesión como resultado de políticas económicas abiertamente equivocadas. Algunos ejemplos de recesiones y sus causas. 1. La segunda recesión fue la de 1985 a 1986, producto de los continuos desequilibrios que existían a causa de una inflación elevada y constante, que persistía como consecuencia del déficit fiscal elevado. Al caer de nuevo el precio del petróleo, el gobierno enfrentó una disminución significativa en sus ingresos. 2. La cuarta fue la de 1994 a 1995 y se caracteriza por ser de las más complejas.
La política económica del sexenio se distinguió por su poca flexibilidad, lo cual provocó un ambiente económico muy vulnerable. Hubo una serie de choques políticos y económicos en el transcurso de 1994 que sacaron a relucir esta vulnerabilidad, que culminó en una gran devaluación seguida de algunos errores de política económica. 3. La recesión de 2020 estuvo relacionada directamente a la pandemia por el COVID-19 que azotó a todo el mundo. Existe una metodología alterna para estudiar los ciclos económicos que define los periodos en función de las desviaciones respecto a la tendencia de largo plazo. Estos se denominan ciclos de crecimiento, growth cycles, a diferencia de los ciclos de negocios, business cycles, también conocidos como ciclos clásicos. Los ciclos clásicos afectan a los de crecimiento y viceversa, pero son dos fenómenos con conceptualizaciones diferentes. Los primeros registran periodos de expansión cuando la dirección de la actividad económica va en aumento a partir del punto mínimo de la recesión anterior y las fases de recesión son aquellos en los que la dirección de la actividad económica va disminuyendo a partir del pico, punto máximo, de la expansión anterior. En contraste, los ciclos de crecimiento registran las variaciones positivas y negativas en relación con la tendencia de crecimiento de largo plazo que típicamente abarca varios ciclos de negocios. El pico del ciclo de crecimiento ocurre cuando éste se encuentra en su punto más alto por encima de su tendencia de largo plazo, mientras que el valle o punto mínimo se da cuando está lo más apartado por debajo de su tendencia de largo plazo. Según Norman Fromkin, cuando el crecimiento en la actividad económica en una fase de expansión de un ciclo clásico excede la tasa de crecimiento de largo plazo por un periodo sostenido, 6 o más meses, es una expansión de crecimiento. En forma análoga, cuando el crecimiento en la actividad económica permanece por debajo de su tasa de largo plazo por 6 o más meses, la fase se llama recesión de crecimiento. Es importante recalcar que esta puede ocurrir cuando la producción y el empleo están en aumento, es decir, puede existir una recesión de crecimiento aun cuando la economía no se encuentra en una recesión clásica. En Europa, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, calcula los ciclos de crecimiento para la mayoría de sus países miembros y algunos no miembros, desde principios de la década de los 80. Con el paso del tiempo se le ha considerado como la organización líder en esta metodología. A partir de noviembre del 2010, el INEGI realiza el cálculo con la metodología de la OCDE y los presenta cada mes bajo el sistema de indicadores cíclicos, SIC, el cual se forma por dos indicadores compuestos, el coincidente, que describe el ciclo de crecimiento tal cual, y el adelantado, que busca anticiparse al anterior. En un principio, y en forma simplista, se puede aproximar el ciclo de crecimiento partiendo del clásico y dibujando una línea de tendencia de largo plazo. Las desviaciones respecto a esta tendencia representan los ciclos de crecimiento. Sin embargo, la metodología empleada por el INEGI, la de la OCDE, presenta el componente cíclico por sí solo, por lo que se ven únicamente las fluctuaciones recurrentes mediante una serie de desviaciones de su tendencia, la de largo plazo, que se presenta como una línea igual a 100 a través del tiempo. Aquí podemos identificar con facilidad los puntos de giro y dividir el ciclo en 4 fases. 1. Desaceleración, cuando el ciclo de crecimiento empieza a disminuir a partir de un punto máximo de giro y todavía se ubica por arriba de su tendencia de largo plazo, la línea de 100. 2. Recesión, cuando el ciclo de crecimiento disminuye y se ubica por debajo de su tendencia de largo plazo. 3. Recuperación, cuando el ciclo de crecimiento aumenta a partir de un punto mínimo de giro y se ubica por debajo de su tendencia de largo plazo. 4. Expansión, cuando el ciclo de crecimiento asciende y se ubica por arriba de su tendencia de largo plazo. Dada la similitud para describir las fases del ciclo de crecimiento y las del clásico, se debe añadir el adjetivo de crecimiento para diferenciar unas de otras. Por ejemplo, recesión de crecimiento. El INEGI utiliza este tablero de indicadores cíclicos de crecimiento. En principio, las dos formas de conceptualizar los ciclos económicos deberían ser complementarias. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los analistas se han enfocado en una u otra, mientras que pocos han buscado utilizar su complementariedad. Sin embargo, el reto es evitar confusiones y aprovechar la complementariedad,
ya que ambos enfoques aportan cuestiones interesantes que pueden enriquecer el análisis. El proponente principal de los ciclos de crecimiento es la OCDE, no obstante, la propia institución admite la confusión de términos y, en especial, la ambigüedad que existe sobre el uso de los conceptos de ciclos de negocios, business cycles, y recesión. Además, subraya el hecho de que el ciclo de crecimiento no solo se refiere a las fluctuaciones en la actividad económica alrededor de la tendencia potencial de largo plazo, 63, sino también a las fluctuaciones en la brecha del producto, upward gap, el cual se utiliza mucho en la toma de decisiones de política monetaria. Por último, los ciclos de crecimiento han sido criticados porque indican la variación respecto a la tendencia de largo plazo, sin dar a conocer la propia tendencia. La razón es que el concepto se deriva de un análisis de series de tiempo que, al aislar el componente cíclico de sus demás componentes, la tendencia de largo plazo simplemente se iguala a 100 a lo largo del tiempo. Si uno está muy consciente de las limitaciones de cada metodología y entiende perfectamente bien las diferencias conceptuales entre ambas, vale la pena utilizar los dos enfoques como complementarios. De lo contrario, es preferente utilizar la metodología clásica, ya que es más intuitivo y permite al analista comparar sus resultados directamente con los ciclos de Estados Unidos, con los cuales tenemos mucha más relación. No obstante, vale la pena recalcar que los indicadores que se incorporan en los índices compuestos coincidente y adelantado que utiliza el INEGI en el SIC, ciclos de crecimiento, son mejores que los que están en el SICA, ciclos clásicos. La diferencia más importante es que los primeros incluyen indicadores más relevantes para la coyuntura actual.